¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Continuamos con el capítulo 3, que se titula Las verdades del poder. A raíz de este análisis de Foucault, se gira en torno de una primicia principal, que es la de que el poder no se posee, sino más bien que se ejerce. A raíz de su publicación de la Arqueología del Saber, eh, en 1970 se empieza a volcar el pensamiento de Foucault, empieza a ver hacia otras líneas, empezando así el análisis del poder, siendo su obra principal Vigilar y Castigar. Esta etapa y este interés por estudiar el poder no nace del azar, está íntimamente ligada a su reflexión anterior, que es su etapa arqueológica, así como a los acontecimientos en Francia y parte de Europa tras el mayo del 68. Mismos que influyeron en que iniciara su militancia política. Y a raíz de todo esto surge la pregunta fundamental de la cuestión es saber quién manda, ¿no? ¿Quién es el que ejerce el poder y quién lo tiene? También en 1965 obtiene un puesto en Túnez y esto también repercute bastante en la forma de ver las cosas de Foucault, ya que en los años 67 empezaba a haber revueltas universitarias, mismas en las que Foucault junto con otros docentes pues defendían a los estudiantes. Y a raíz de todos estos sucesos y relacionados también con los del mayo del 68, se sintió obligado a comprometerse políticamente y a intentar pensar la situación política y su propio compromiso desde una perspectiva diferente, al marxismo y al izquierdismo. En 1970-1971, después de haber sido profesor en múltiples universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, se le abrieron las puertas del prestigioso Colegio de Francia, donde sería catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento el resto de su vida, desde que llegó hasta que falleció. En toda esta etapa, el colegio parecía que Foucault estaba en el paraíso porque se le daban muchas facilidades de continuar con sus trabajos académicos y al entrar aquí ya no era el mismo filósofo, ¿no? Ya se volcaba de modo exclusivo que se volcaba, perdón, de modo exclusivo en el análisis de los saberes. Ahora había algo más que lo inquietaba, algo que quería modificar en la reflexión, que era el tema del poder. Y para este tema surgen dos textos fundamentales que marcan este giro en su obra, que es el primero, el Nietzsche, la genealogía de la historia, texto en el que desarrolló el nuevo método genealógico del pensamiento que sustituía al arqueológico. Y el segundo texto es el orden del discurso, donde desplazaba el análisis de la problemática del lenguaje al análisis del poder. Bueno, a manera de resumen, las diferencias entre el método genealógico de Nietzsche y los cambios propuestos por Foucault son los siguientes. En Nietzsche, el objeto del método es la interpretación de la verdad, mientras que para Foucault, el objeto del método es la verdad en sí misma. Para Nietzsche, el proceso consiste en la crítica y la valoración, y por su parte, para Foucault, consiste en la crítica y la ontología. Eh, Para Nietzsche, los materiales son la etimología y el lenguaje, y para Foucault, los saberes y las prácticas. La base del método son las fuerzas morales para Nietzsche, mientras que para Foucault son las relaciones de poder. De igual manera, para Nietzsche, el objetivo de la crítica es juzgar la moral cristiana, mientras que para Michel el objetivo de la crítica es establecer las condiciones de posibilidad del presente. El objetivo del método es la transvolación de todos los valores en Nietzsche, pero para Foucault es cambiar el presente. Y finalmente, la consecuencia del método es la afirmación de la vida en Nietzsche, y en Foucault es la ontología crítica de nosotros mismos. Ahora bien, llega el año de 1975 y se publica Vigilar y Castigar, en donde Foucault cuestiona si el encarcelamiento es un castigo más humano que la tortura. Y forma parte del grupo de información de prisioneros, junto con otros intelectuales como Pierre Vidal, Gilles Deleuze, Daniel Rancière, Daniel Defendet y Jacques Doncelot.
un intento de dar voz a los presos, quienes eran los que sufrían las consecuencias del poder de un modo más descarado. Ante todo esto, uno de los métodos que implementaron fue hacer encuestas para conocer las reivindicaciones de los presos y de sus familias. En estas encuestas obtuvieron resultados de reivindicaciones y que de carácter cotidiano, ¿no? Lo que para nosotros sería algo normal y algo que todo el mundo debe tener. Y estas eran como permiso para practicar deportes, que se les regulara la temperatura del agua, que se les permitiera fumar, etcétera. Todo esto sí era importante conocer estas reivindicaciones que tenían tanto los presos como las familias, pero más que nada tenía una intención política. Era promover la emergencia de un discurso político inédito, el de los presos, porque realmente sí no tenían esa voz y ellos, como lo mencionaba inicialmente, era lo que querían hacer, dar voz a los presos, quienes estaban bajo el yugo del poder. En general, vigilar y castigar es una historia de la prisión, de su nacimiento y de las implicaciones de su nacimiento. Recorre los modos de castigo occidentales a lo largo de la historia, desde las torturas hasta el encarcelamiento, las sentencias de muerte, etcétera, ¿no? Cada una ejercida por diferentes grupos de poder y diferentes gobiernos también. Igual, como les digo, pues conocer los tipos de castigo daba la oportunidad de vincularlo directamente con el poder ejercido, así como con los diferentes gobiernos. Finalmente, con su análisis de los métodos y procedimientos que se ejercen sobre el preso, Foucault mostró 3 puntos. El primero, que un nuevo orden de poder se ejerce a partir del siglo XVIII, que es el disciplinario. El segundo punto es que la constitución del sujeto moderno fue mediante una normalización producida por las disciplinas encarnadas en las instituciones. Y en el tercer punto, Foucault elaboró un modo de análisis nominalista que permitía, mediante su método genealógico, realizar una ontología del presente, entendida como un modo de combate contra el poder. Y entendiendo a su vez que las sociedades se pueden dividir según su modo de castigo o su punición. Y haciendo este recorrido por los diferentes tipos de castigo que han habido a lo largo de la historia desde la Edad Media, pues se van dando cuenta, bueno, Foucault va percatándose de que de cierto modo los modos de castigo han sido menos severos, pero esto no se debe a que sea una mayor humanización o un progreso de la sociedad, simplemente es debido a un cambio en la tecnología del poder, porque se había despertado la necesidad de un poder más económico, sutil y eficaz que les permitiera evitar un progresivo rechazo social. Pasamos de los desmembramientos públicos a solamente encerrar a toda persona, todo ciudadano que en algún momento representara un problema para el resto de la sociedad, que denotara y pusiera en evidencia todos los fracasos del sistema. Y bueno, todo esto se viene, ahora sí que viene a buscar la normalización en busca de producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Esto también ocurre en las cárceles cuando decían y regulaban los horarios de alimento, por ejemplo, ¿no? O sea, regularte tanto tu horario de alimento como tu ración de alimento a mí se me hace más económico, ¿no? Si tu ración de alimento no te satisfació, lo siento, es lo que te voy a dar. Si no quedaste satisfecho, a mí es lo que me sirve, ¿no? Y toda esta aparición moderna de instituciones como hospitales, psiquiátricos, cárceles, hospicios o asilos es simultánea al cambio drástico en la economía del poder. En general, el poder se expande a todos los rincones sociales mediante las técnicas disciplinarias, cuyo fin es otro que el de tejer cuerpos sometidos y útiles. La sociedad ordena y controla a los individuos adiestrando sus cuerpos. Un ejemplo de ello y una herramienta que fue muy ocupada en las cárceles principalmente fue el panóptico, que inicialmente la propuesta era aplicarla a todas las instituciones y obviamente primero las carcelarias
después hospitalarias, laborales y las educativas. El panóptico era una estructura circular con una torre en el centro que era donde estaban los vigilantes y desde ahí podían ver perfectamente cada una de las celdas. Sin embargo, los presos eran observados, pero ellos no podían ver a quienes los observaban. También en cada una de las celdas había medidas para que no se comunicaran entre presos y para que no hubiese puntos ciegos, para que el vigilante pudiera estarlos viendo todo el tiempo y sin el temor de que alguno esté en un punto ciego. Ahora, 6 características principales del panóptico, según Foucault, es que el panóptico es un régimen arquitectónico en el que el vigilado es visto en todo momento, pero quien vigila no lo es. De igual manera, el número 2 es la invisibilidad lateral entre las celdas, que asegura el mantenimiento del orden y la intercomunicación. El tercero no es necesario recurrir a la fuerza, pues los presos se sienten vigilados. Máxima economía del poder, no hace falta un vigilante. Aquí ya el cuerpo está muy moldeado, ya la persona está como muy sometida, que pues posiblemente no haya nadie en la torre, pero él está con la idea de que alguien lo está vigilando, ¿no? Precisamente es una economía del poder. En el número 4, el panóptico es versátil, sirve para los presos, los locos, los niños, los obreros, los alumnos, y en cada una de sus aplicaciones perfecciona el ejercicio del poder. El 5, el panóptico resulta verdaderamente productivo si funciona al margen de la soberanía clásica y extiende sus tentáculos hasta lo más mínimo del tejido social. Y finalmente, el panóptico es un principio general de un nuevo tipo de poder. Y bueno, el poder se expande a todos los rincones sociales mediante las técnicas disciplinarias. Y esto nos da como resultado también el hecho de que el poder no es solo un poder vertical, como por ejemplo lo vemos en la teoría marxista, donde es una clase dominante la que reprime a una clase dominada. Entonces, realmente el poder se debe de ver más allá de lo conocido, porque también hay relaciones de poder horizontales, entre iguales, en la familia, en la escuela, en la pareja, en general, ¿no? Y es aquí donde es importante preguntarnos cómo funciona el poder en los lugares aparentemente neutrales donde no parece existir. Ahora, Gilles Deleuze, un compañero de Foucault, resume los cambios fundamentales que introdujo su nuevo concepto del poder, haciendo 5 postulados. El primero de ellos es el postulado de propiedad, donde nos dice que el poder no es algo que posee la clase dominante, sino que se ejerce. Sus efectos tienen que ver con los modos concretos de funcionamiento y sus dispositivos. Después tenemos el postulado de localización, donde el poder no debe entenderse como poder del Estado. El poder de un Estado es el efecto conjunto. Hay que analizar la llamada microfísica del poder, es decir, su funcionamiento localizado y concreto. También aquí podemos pensarlo en por qué nosotros no nos sentimos gobernados tal vez por el gobernador de Chiapas. Obviamente porque a nosotros nos rige un cierto gobernante. Pese a que no sea el poder del Estado el que existe como tal, ahora sí que se está ejerciendo. En tercer lugar tenemos el postulado de subordinación, donde el poder no es efecto de una infraestructura económica, sino que la propia economía es un efecto de las relaciones de poder que se establecen. La mano de obra. Muchos de obreros, mediante su cuerpo, mediante ellos mismos, generan bienes. En cuarto tenemos el postulado de acción, que es el poder no actúa por represión e ideología, sino que produce nuestra sociedad. Hay que entender al poder como productor de realidades. Y finalmente el postulado de legalidad. El poder no se equipara a las leyes, sino que a la ley misma es un efecto de las relaciones de poder. Y bueno, el poder está formado por relaciones que se ejercen en la totalidad de la sociedad a sus niveles más microscópicos, actitudes, reglas, horarios, costumbres y que producen realidades.
Ahora bien, según Foucault, existen 4 modos fundamentales de poder. El primero de ellos es el pastoral, el encargado de producir una identidad a través de los procedimientos prácticos de la confesión y viene auspiciado por el saber religioso y de la conciencia. Seguido de este nos encontramos con el poder soberano que inflige y tatúa sobre el propio cuerpo por medio del suplicio, el castigo necesario para la corrección. Después tenemos el disciplinario o el panóptico, que es el encargado de producir el cuerpo normalizado. Es el poder que se desarrolla en las instituciones, un poder productor que encuentra su soporte en las prácticas disciplinarias y en el apoyo teórico de las ciencias sociales. Y finalmente tenemos al biopoder o el poder sobre la vida, que es propio del siglo XIX, y tiene como objeto la población y su gestión a través de prácticas de seguridad, higiene y libertad, con la economía liberal y la medicación social como saberes implicados. Ahora bien, a manera de entender también, el poder no lo ejerce simplemente un nivel social sobre otro, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad. Y el poder no es algo que se posee, sino que se expresa en actos y no es una cosa, sino una relación. Las relaciones de poder implican un discurso que es un sistema de ideas y lo cual hace posible la resistencia. Siempre donde hay poder habrá resistencia. Y bueno, el poder implica siempre una resistencia que se puede rastrear a lo largo de la historia de las relaciones de poder, desde las herejías frente a la ortodoxia católica hasta la resistencia de un loco a declararse enfermo mental o a la de un individuo a adaptar las normas sociales. Y bueno, continúo con el capítulo 4, que es el del biopoder y la gestión de la vida. El biopoder que supuso el descubrimiento de una nueva faceta en el poder a partir de la sexualidad y que es la gestión de la vida. Esta nueva perspectiva teórica de Foucault se llevó a cabo en la segunda mitad de la década de los 70, primero atendiendo a la región más íntima de uno mismo, que es la sexualidad, corroborando el papel de poder en la misma y finalmente encontrando una nueva figura del poder, el biopoder, que pasa a producir no solo un sujeto, sino a gestionar la vida misma. En 1976, Michel Foucault publica Historia de la Sexualidad, en donde puso en juego su concepción de poder, contradiciendo algunos de los presupuestos más básicos del pensamiento del Mayo 68. Foucault se interesó en estos temas principalmente porque hasta cierto punto consideró que su análisis en Vigilar y Castigar se llegaba a quedar corto, ¿no? Entonces le interesaba más esta cuestión del poder ejercido en los cuerpos a través de la misma sexualidad. Entonces, normalmente se tenía la hipótesis de Freud de que las relaciones entre el poder y la sexualidad se daban bajo la figura de la represión, la censura, etcétera, ¿no? Entonces llega Foucault a contraponer esta hipótesis que él mismo denomina hipótesis represiva, pero modifica el régimen de la enunciación del problema situando a la sexualidad como un dispositivo productor. Y todo esto lo hizo mediante el planteamiento de 3 dudas. La duda histórica, la represión sobre el sexo es una verdad histórica. La duda teórica, la prohibición o la censura son las formas mediante las cuales se ejerce el poder sobre el sexo. Y finalmente la duda política. ¿Existe relación entre el discurso contra la represión y el poder sobre la sexualidad? De esta manera también es importante tener claro que el sexo y la sexualidad no son lo mismo. El sexo es solo una ficción orientada a agrupar la multiplicidad de conductas y sensaciones y placeres, mientras que la sexualidad se ve cuando un individuo se define como heterosexual, homosexual, transexual, activo, pasivo, dominante, dominando, masculino, femenino. Es decir, cuando identifica su interioridad con una característica propia de la sexualidad. Y en este proceso habla el lenguaje del poder, siendo así que el poder produce nuestras verdades y nuestra sexualidad. Y bueno, el poder circula por la sociedad y se articula directamente sobre nuestros cuerpos a través del sexo y la sexualidad, que nos disciplina como población.
Y esto es como tal el biopoder, que es la forma de ejercicio de poder que tiene por objeto la vida de las personas y es el ejercicio sobre los cuerpos. El biopoder tiene como objetivo hacer vivir y dejar morir. En el dejar vivir nos encontramos con la natalidad y en el dejar morir podemos poner de ejemplo a la eutanasia. Normalmente el biopoder se trata de un poder que no es una simple actividad sobre la población, sino que se implica en su gestión, en el desarrollo vital de la colectividad humana, en la mortalidad, en la natalidad, en la asistencia de la vejez, la medicación, la seguridad laboral, la salud pública, entre muchísimos otros factores que intervengan en la vida de los sujetos. Y bueno, también por otro lado, finalmente se ve al cuerpo como un medio económico que es Perdón, denominado como... perdón, Mónica, en esta parte entraba la otra presentación que yo preparé sobre la Ah, medicalización sí. de la sociedad, conceptos que maneja Foucault en esta etapa de su vida, en la etapa desafortunadamente final, y con respecto al biopoder, es la medicalización de la sociedad. A lo largo de su obra, Foucault mostró el modo particular en que la medicina, sus discursos y sus prácticas se entrelazan con las relaciones de poder en diferentes épocas. Si en la época del poder disciplinario el discurso psiquiátrico y el médico acerca de la locura y las disfunciones sexuales pasaron a formar parte de una estrategia anatomopolítica de normalización de los cuerpos, con la aparición del biopoder, la medicina deja de ser un asunto individual que dirime la normalidad de los individuos para pasar a ser un asunto público. Se trata de la medicalización social, que se resume en la frase, la vida de los hombres infames, que se resume en la frase que eh, expresó Foucault en La vida de los hombres infames. El cuerpo es una realidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica. Foucault explica que el nuevo saber médico no está ligado exclusivamente a las instituciones de tipo estatal, ni siquiera hospitaleras, sino que también implica estructuras como el sistema escolar, el urbanismo, la higiene y la vacunación, la sexualidad o la justicia, que habitualmente se presentan como neutrales e independientes, esquivando así poner de relieve sus implicaciones biopolíticas. Para Foucault, discursos y prácticas médicas atraviesan los sistemas de poder soberano, disciplinario y de biopoder, con diferentes modulaciones, junto con el derecho y la economía. La medicina es la ciencia que posee un grado mayor de implicación en el régimen de poder que define y construye una época. Es en la época de las grandes instituciones, teniendo al poder disciplinario como referente, cuando la medicina se convierte en un verdadero código de normalización de conductas e individuos a través de la conversión del médico en un experto legal y del hospital en un modelo institucional de normalización. Este papel se modificará posteriormente, ya que en la medida en que la medicina fue realizando avances biomédicos y el poder pasó a considerar la población como asunto político, la medicina clásica se transformó en una estrategia social y biopolítica de medicalización social, que resulta esencial para comprender el modo en que el cuerpo individual y social se convierte en objeto de saber, objetivo de poder y campo de intervención de la gubernamentalidad contemporánea. Para Foucault, el biopoder que desarrollan los estados democráticos y capitalistas en el siglo XX no sigue ni las estrategias ni los objetivos del biopoder nazi. Nada tiene que ver. Nada tienen que ver. Es un desarrollo totalmente diferente que camina de la mano de un nuevo actor que sustituye el primado de la biología y de la medicina en la gestión de la vida por un saber diferente, la economía. Para analizar este último desarrollo del biopoder, mucho más cercano al momento actual, Foucault desarrolló en sus cursos del Collège de France Seguridad, Territorio y Población, entre 1977 y 78, y El nacimiento de la biopolítica, entre 78 y 79. Una reflexión sobre la economía, el liberalismo y las técnicas actuales de la gestación de la vida. Esta era mi intervención. Puede Mónica continuar.